esposa embarazada, se enteró de su traición minutos antes de la boda, y su venganza sorprendió a todos. El sol de abril se filtraba por los cristales emplomados de la Catedral de Sevilla, creando un mosaico dorado sobre el suelo de mármol. Julia Álvarez se llevó la mano al vientre redondeado, sintiendo la familiar patadita de su bebé de 28 semanas. Una sonrisa involuntaria curvó sus labios mientras ajustaba el corsé del vestido de novia, diseñado especialmente para acomodar su embarazo. «Está nervioso», murmuró dirigiéndose al pequeño ser que crecía dentro de ella. Papá y mamá se casan hoy. A sus 32 años, Julia había aprendido a reconocer los momentos perfectos cuando llegaban, y este, sin duda, era uno de ellos. El vestido de seda marfil, traído directamente desde un atelier en Milán, se ajustaba a su figura como una segunda piel. El velo de encaje francés, que había pertenecido a la abuela de Javier, caía en cascada por su espalda. Cada detalle había sido cuidado al milímetro. La puerta de la sacristía se abrió con suavidad, y Carmen, su mejor amiga desde la universidad, asomó la cabeza con los ojos brillantes de emoción. «Julia, cariño, los invitados ya están todos sentados. Tu madre no para de llorar de la felicidad, y el padre de Javier acaba de decir que nunca había visto una novia más hermosa». Julia giró hacia el espejo de cuerpo entero, observando su reflejo con una mezcla de orgullo y ternura. El embarazo le había dado un brillo especial, una luminosidad que irradiaba desde adentro. Sus mejillas rosadas contrastaban con el cabello castaño recogido en un moño bajo, adornado con pequeñas perlas que capturaban la luz. «¿Cómo me veo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Como una reina», respondió Carmen acercándose para ajustar un mechón rebelde. «Javier va a quedarse sin palabras cuando te vea caminar por el pasillo». El nombre de su prometido llenó el pecho de Julia con una calidez familiar. Javier Torres, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás con su sonrisa torcida y su manera de hacerla reír incluso en los días más grises. El empresario más exitoso del sector inmobiliario de lujo en Sevilla, pero que con ella se transformaba en el hombre más tierno del mundo. ¿Sabes qué me dijo anoche? Julia se sentó con cuidado en la silla tapizada, protegiendo el vestido. «Que llevaba soñando con este día desde la primera vez que me vio». Carmen sonrió, pero algo en su expresión se tensó por un instante, un destello que Julia no llegó a captar completamente. Es un hombre afortunado», dijo Carmen, desviando la mirada hacia el bouquet de peonías blancas y rosas que reposaba sobre la mesa. El sonido de pasos en el pasillo exterior interrumpió el momento. Era la voz grave del padre Miguel, el sacerdote que los casaría, coordinando los últimos detalles con el coordinador de la ceremonia. «Los novios están listos. En 10 minutos comenzamos». Se escuchaba su voz alejándose por el corredor. Julia sintió una oleada de mariposas en el estómago, mezclándose con los movimientos del bebé. Se levantó lentamente, alisando la falda del vestido con manos que temblaban ligeramente por la emoción. «Carmen, puedes pedirle a mi padre que venga. Quiero que me vea antes de salir». Su amiga asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Julia», su voz sonaba extraña, como si quisiera decir algo más. «¿Sí?» Carmen la miró durante un largo segundo, con una expresión que Julia no supo interpretar. Parecía estar librando una batalla interna, sopesando palabras que no llegaba a pronunciar. «Nada, cariño. Solo que seas muy feliz». Y salió, dejando a Julia sola con el susurro del viento que se colaba por las ventanas góticas y el eco distante de voces que llenaban la nave principal. Más de 200 invitados esperaban para ser testigos del enlace del año en Sevilla. Julia se acercó nuevamente al espejo, observando cada detalle de su reflejo. El anillo de compromiso, un solitario de 3 quilates que Javier había elegido personalmente en Amberes, brillaba en su dedo como una promesa cumplida. Recordó la noche en que se lo había dado, arrodillado en la terraza de su ático, con toda la ciudad iluminada a sus pies. «Quiero darte el mundo entero, Julia, pero primero, déjame darte mi corazón». Esas habían sido sus palabras exactas, y ella había dicho que sí sin dudarlo un segundo. Un suave golpe en la puerta la devolvió al presente. Era su padre, don Alfonso Álvarez, elegante en su smoking negro, con los ojos húmedos de emoción. «Hija mía», murmuró deteniéndose en el umbral como si estuviera contemplando una obra de arte. «Estás preciosa». Julia se acercó a él,
sintiendo que su corazón se hinchaba de amor. En pocas horas, dejaría de ser Julia Álvarez para convertirse en Julia Torres. Una nueva vida, una nueva familia, un futuro lleno de promesas junto al hombre al que amaba con cada fibra de su ser. «Papá, estoy tan feliz que creo que voy a explotar», confesó, abrazándolo con cuidado de no arrugar el vestido. «Como debe ser, princesa, como debe ser». Pero mientras su padre la abrazaba, Julia no pudo evitar preguntarse por qué Carmen había tenido esa mirada extraña, esa pausa cargada de algo que no había sabido nombrar. En el exterior, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, anunciando que el momento más esperado estaba a punto de llegar. ¿Habéis notado la mirada extraña de Carmen y esa pausa cargada de secretos? ¿Qué creéis que sabe sobre Javier que Julia aún no ha descubierto? ¿Será Carmen cómplice del engaño? ¿O la única persona que podría haberla salvado de esta traición? Los minutos se arrastraban como horas en la sacristía. Julia se había quedado sola nuevamente, con solo el murmullo distante de los invitados y el repiqueteo suave de sus propios tacones sobre el suelo de piedra, mientras caminaba en círculos pequeños, tratando de calmar los nervios. La extraña reacción de Carmen seguía revoloteando en su mente como una mariposa atrapada. No había sido nada evidente, solo un destello, una pausa. Pero Julia había aprendido a leer las microexpresiones después de años trabajando como psicóloga infantil en el Hospital Público de Sevilla. Los niños no mentían con palabras, mentían con gestos, con silencios, con miradas esquivas. Y Carmen había tenido exactamente esa mirada. «No, Julia, hoy no. Hoy es tu día perfecto», se reprendió, llevándose la mano al vientre donde su bebé parecía haberse calmado, como si también esperara el gran momento. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Julia?» Era la voz de Esperanza, la coordinadora de bodas, una mujer elegante de 50 años que había organizado las ceremonias más exclusivas de Andalucía. «Cariño, en 5 minutos empezamos. ¿Estás lista?» «Completamente», respondió Julia, irguiéndose y ajustando el velo una última vez. Esperanza entró con una sonrisa profesional, pero Julia captó algo en su expresión, una tensión casi imperceptible alrededor de los ojos. «Estás radiante, querida. El novio ya está en el altar y...» Hizo una pausa, mirando su reloj de pulsera. «Bueno, hubo un pequeño retraso porque estaba resolviendo algunos asuntos de última hora». «¿Asuntos?» Julia frunció ligeramente el ceño. «Nada importante. Llamadas de trabajo. Ya sabes cómo son los empresarios, nunca descansan». Esperanza rió, pero el sonido se sintió forzado. «Lo importante es que ya está listo para el momento más hermoso de su vida». Julia asintió, pero una pequeña semilla de inquietud comenzó a germinar en su estómago. Javier le había prometido que el día de su boda no habría trabajo, nada de teléfono, nada de interrupciones. «Solo tú y yo, y nuestro futuro», había dicho. «¿Dónde está mi padre?», preguntó, tratando de alejar esos pensamientos. «Viene en camino». Estaba charlando con algunos invitados en el vestíbulo principal. Esperanza se acercó para hacer un último ajuste al velo, y Julia pudo percibir el aroma de su perfume mezclado con algo más. ¿Nerviosismo? ¿Ansiedad? «Esperanza», dijo Julia suavemente. «¿Ha pasado algo? Te veo un poco tensa». La mujer mayor se detuvo, sus manos aún ajustando el encaje del velo. Por un momento, su máscara profesional se resquebrajó ligeramente. «Julia, querida», comenzó, pero se interrumpió como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, tienes muchas personas que te aman y te apoyan». «¿Pase lo que pase?» El corazón de Julia comenzó a latir más rápido. «Esperanza, me estás asustando». «No, no, perdóname», se apresuró a decir la coordinadora, recomponiendo su sonrisa. «Solo son nervios míos. Siempre me pongo emotiva con las novias embarazadas. Es que hay algo tan hermoso en traer una nueva vida al mundo». Pero Julia ya no la escuchaba completamente. Su instinto, ese mismo que la había ayudado a detectar problemas familiares complejos en sus pequeños pacientes, se había activado. Algo estaba mal, muy mal. El sonido de pasos rápidos en el corredor las interrumpió. Era Carmen, que regresaba con expresión alterada. «Julia, tu padre está hablando con algunos invitados y dice que necesita unos minutos más», anunció, evitando el contacto visual directo. «¿Minutos más?».
Pero si ya vamos con retraso. Julia miró su reloj, un delicado Cartier que había sido regalo de Javier por su último cumpleaños. Carmen intercambió una mirada rápida con Esperanza. Fue solo un segundo, pero Julia lo captó. Era la clase de mirada que se comparte cuando se conoce un secreto que no se puede revelar. Carmen, la voz de Julia se volvió más firme. ¿Qué está pasando? Nada, de verdad, solo que... Carmen se retorció las manos. Tu padre quería asegurarse de que todos los invitados importantes estuvieran en sus lugares antes de... ¿Antes de qué? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen miró a Esperanza. Esperanza miró a Carmen. Y Julia sintió como si estuviera viendo una película en la que todos los demás conocían el final menos ella. Escuchad, dijo Julia, su voz de psicóloga tomando el control. Algo está pasando aquí, y quiero saberlo. Ahora. Carmen abrió la boca para hablar, pero en ese momento se escucharon voces en el pasillo exterior. Una de ellas era inconfundiblemente la de Javier, aunque sonaba más baja de lo habitual, como si estuviera tratando de no ser escuchado. Está bien, decía su voz. Solo mantén la calma. Todo saldrá según lo planeado. Julia se dirigió instintivamente hacia la puerta, pero Carmen la detuvo suavemente del brazo. Julia, espera. ¿Esperar qué? Los ojos de Julia se llenaron de una determinación que sus amigas nunca habían visto antes. Es mi boda, es mi vida, y si algo está mal, tengo derecho a saberlo. Se liberó del agarre de Carmen y se acercó más a la puerta. La voz de Javier se había alejado, pero pudo escuchar fragmentos de otra conversación, una voz femenina que le resultaba vagamente familiar. No puede enterarse ahora. Después de la ceremonia, demasiado tarde para cambiar. El bebé en su vientre dio una patada fuerte, como si también sintiera la tensión que se había apoderado del ambiente. Julia se llevó la mano al abdomen, respirando profundamente. Carmen, dijo sin volverse hacia su amiga, si realmente me quieres, si realmente eres mi amiga, me dirás la verdad, ahora mismo. El silencio se extendió como una sombra. Julia podía sentir las lágrimas de Carmen sin necesidad de verla. Julia, susurró finalmente. Hay cosas que es mejor no saber el día de tu boda. Esas palabras cayeron sobre Julia como agua helada. Se giró lentamente hacia Carmen, y en sus ojos ya no había la dulzura de la novia feliz. Había algo mucho más profundo, más fuerte. ¿Qué cosas, Carmen? ¿Qué cosas es mejor no saber? Pero antes de que Carmen pudiera responder, el sonido inconfundible de la voz de Javier se acercó nuevamente por el pasillo, acompañada de otra voz femenina, que hizo que el corazón de Julia se detuviera por completo. El mundo de Julia se detuvo cuando reconoció la segunda voz. Marta Ruiz, la agente inmobiliaria estrella de la empresa de Javier. La mujer de 27 años que había cenado en su mesa, que había estado en reuniones familiares, que había felicitado a Julia por su embarazo con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, se sentía como veneno dulce. Julia se acercó más a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que las dos mujeres que estaban detrás de ella pudieran escucharlo. Las voces se habían detenido justo al otro lado, en el pasillo lateral que conectaba la sacristía con una de las capillas menores. Javier, tenemos que ser cuidadosos. Era la voz de Marta más clara ahora. Tu familia está aquí, tus socios. Todos nos están observando. Lo sé, respondió Javier, y había algo en su tono que Julia nunca había escuchado antes. Una intimidad, una calidez que reservaba para los momentos privados, pero que ahora estaba dirigida a otra mujer. Solo necesito saber que estás bien, que puedes manejar esto. Julia sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Su mano se aferró al marco de la puerta, y pudo sentir cómo Carmen se acercaba por detrás, probablemente para detenerla, pero era demasiado tarde. Puedo manejar cualquier cosa por ti. La voz de Marta se suavizó, pero después de hoy, después de que todo termine, quiero que me prometas que las cosas van a cambiar entre nosotros. No. Las palabras resonaban en la mente de Julia como un mantra desesperado. Esto no puede estar pasando, no hoy, no con nuestro bebé. Marta, la voz de Javier se volvió aún más íntima. Sabes que te amo. Sabes que esto... Hizo una pausa, y Julia pudo imaginar perfectamente el gesto que acompañaba sus palabras. Esto de ahí dentro es solo por el bebé. Julia está en un momento vulnerable, no puedo dejarla sola ahora. Pero tú...
Tú eres mi futuro real. El aire abandonó los pulmones de Julia de una sola vez. Se llevó ambas manos al vientre, como si pudiera proteger a su hijo de escuchar las palabras que estaban destruyendo su mundo. ¿Y después del nacimiento? Preguntó Marta. Después del nacimiento encontraremos la manera. Julia es una buena mujer, pero nunca ha sido... Javier suspiró. Nunca ha sido la mujer con la que realmente quiero construir mi vida. Eso eres tú. Julia tuvo que morderse el labio inferior hasta hacerse daño para no gritar. Cada palabra era una puñalada directa al corazón, pero había algo peor que el dolor, la claridad helada que comenzaba a apoderarse de su mente. 3 años. 3 años de mentiras. Javier. Marta sonaba dubitativa. ¿Estás seguro de que podemos seguir así? ¿De que Julia no sospecha nada? Julia es demasiado buena, demasiado confiada. La risa de Javier sonó cruel. Además, está tan emocionada con la boda y el bebé que no ve más allá de su nariz. Es perfecta para ser la madre de mi hijo, pero para todo lo demás, para la pasión, para los negocios, para la vida real, eres tú quien me completa. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de Julia, pero había algo más poderoso que la tristeza creciendo dentro de ella. Era una furia fría, calculada, que reconocía de sus años tratando con padres abusivos en el hospital. La misma ira que sentía cuando veía a un adulto lastimar a un niño indefenso. Excepto que esta vez, ella no era la terapeuta observadora, era la víctima, pero no por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos así?, preguntó Marta. Desde antes de que Julia se quedara embarazada, respondió Javier sin dudarlo. Desde aquella noche en Valencia, después de la convención inmobiliaria. ¿Te acuerdas? Valencia. Julia recordaba perfectamente ese viaje. Javier había vuelto con flores, con disculpas por haber estado ausente, con promesas de que pronto reducirían los viajes de trabajo. Había sido la noche en que habían concebido a su bebé, mientras él estaba con otra mujer. Por supuesto que me acuerdo. La risa de Marta sonaba cómplice. Fue la primera vez que me dijiste que me amabas de verdad. Julia cerró los ojos, sintiendo cómo todo su mundo se reescribía en tiempo real. Cada viaje, cada reunión tardía, cada emergencia en la oficina, adquiría ahora un significado completamente diferente. Después de hoy, continuó Javier, ya no tendremos que escondernos tanto. Una vez que esté casado, nadie sospechará de nuestras reuniones de trabajo. Podremos estar juntos todas las noches que queramos. Incluso con Julia en casa, con el bebé, Julia se acostumbrará a mis horarios irregulares. Al fin y al cabo, tengo un negocio que manejar. La voz de Javier se endureció. Y tú eres parte esencial de ese negocio, ¿verdad, amor? La palabra amor dirigida a otra mujer fue la gota que colmó el vaso. Julia abrió los ojos, y ya no quedaba rastro de lágrimas en ellos. Solo una determinación glacial que Carmen reconoció inmediatamente cuando se acercó para tocarle el hombro. Julia, no, susurró Carmen. Pero Julia ya se había apartado de la puerta. Se giró hacia sus 2 acompañantes, y tanto Carmen como Esperanza retrocedieron instintivamente al ver su expresión. ¿Cuánto tiempo lo habéis sabido? Su voz era perfectamente controlada, casi clínica. Carmen se quebró inmediatamente. Julia, perdóname. Yo no sabía cómo decírtelo. Los vi juntos hace 2 semanas en el hotel de la Plaza de Armas, pero pensé que quizás era ¿Solo qué? ¿Una reunión de negocios? Julia la miró con una frialdad que hizo que Carmen se echara a llorar. No sabía qué hacer. No quería arruinar tu boda, tu felicidad, el bebé. ¿Y tú? Julia se dirigió a Esperanza. La coordinadora suspiró pesadamente. Me enteré esta mañana. Uno de los empleados del hotel donde tienen sus encuentros, es primo mío. Me llamó porque sabía que yo estaba organizando vuestra boda. Julia asintió lentamente, procesando la información como si estuviera revisando un caso clínico complejo. Entiendo, dijo finalmente. Entiendo perfectamente. Se dirigió hacia el espejo una última vez, observando su reflexión. La mujer que la miraba desde el cristal ya no era la misma que había entrado a esa sacristía 1 hora antes. Era alguien más fuerte, más fría, infinitamente más peligrosa. Julia. Carmen se acercó temerosa. ¿Qué vas a hacer? Julia se giró hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Voy a casarme, por supuesto. Carmen y Esperanza intercambiaron miradas de pánico. Pero Julia,
Voy a caminar por ese pasillo, voy a llegar hasta el altar, y voy a darle a Javier Torres exactamente lo que se merece. En el pasillo las voces de los amantes habían cesado, y el sonido de pasos se alejaba hacia la nave principal. Era hora de que comenzara el espectáculo. Julia se quedó inmóvil frente al espejo durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron apenas 30 segundos. Su mente, entrenada por años de análisis psicológico, trabajaba a velocidad vertiginosa, procesando no solo el dolor, sino las implicaciones, las conexiones, los patrones que ahora cobraban sentido, las reuniones nocturnas, los viajes prolongados, la forma en que Marta siempre encontraba excusas para estar presente en eventos familiares. Carmen se había acurrucado en una silla, sollozando silenciosamente, mientras Esperanza permanecía de pie junto a la puerta como un centinela culposo. Ninguna de las dos se atrevía a romper el silencio que había descendido sobre la sacristía como una manta pesada. «Esperanza», dijo Julia finalmente, su voz tan controlada que sonaba casi robótica. «Necesito que me traigas mi teléfono móvil. Está en mi bolso, sobre la mesa». La coordinadora obedeció sin hacer preguntas, aliviada de tener algo que hacer. Le entregó el dispositivo con manos temblorosas. Julia lo encendió y comenzó a desplazarse por los contactos, con una precisión mecánica. Carmen la observaba con creciente alarma. «Julia, por favor, piensa en lo que estás haciendo». «Estoy pensando perfectamente», respondió Julia sin levantar la vista del teléfono. «Por primera vez en meses, mi mente está completamente clara». Encontró el número que buscaba. Alejandro Mendoza, su amigo de la Facultad de Psicología que ahora trabajaba como abogado especializado en derecho matrimonial y empresarial. Presionó la tecla de llamada. «¿Julia?» La voz de Alejandro sonaba sorprendida. «¿No deberías estar casándote en este momento?» «Alejandro, necesito que me escuches muy atentamente y que no hagas preguntas hasta que termine». Su voz era tan firme que él inmediatamente adoptó su tono profesional. «Te escucho. Tengo información de que mi prometido ha estado manteniendo una relación extramatrimonial durante al menos los últimos 8 meses. Necesito saber qué implicaciones legales tiene esto en términos de bienes gananciales, custodia del menor que estoy esperando, y cualquier protección legal que pueda invocar». El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. «Julia», Alejandro bajó la voz, «¿estás segura de esta información?» «Completamente segura. La he escuchado con mis propios oídos hace menos de 5 minutos. Está bien, escúchame. Si tenéis bienes en común, o si él tiene propiedades que adquirió durante vuestra relación de pareja de hecho, podrías tener derechos sobre ellos. Pero Julia, el matrimonio complica las cosas. Una vez casados tengo más derechos, ¿verdad?», le interrumpió Julia. «Sí, pero también él los tiene sobre ti». «¿Por qué me lo preguntas?». Julia miró hacia la puerta de la sacristía, donde podía escuchar el murmullo creciente de los invitados y el sonido suave del órgano afinándose. «Porque necesito saber si casarme me da alguna ventaja legal antes de proceder con otras acciones». Alejandro se quedó callado, procesando las implicaciones. «Julia, ¿qué tienes en mente? Prefiero no decírtelo todavía. Solo dime, ¿el adulterio sigue siendo causa de divorcio en España?» «Sí, y puede afectar la distribución de bienes si se puede probar. Pero Julia, necesitas evidencias sólidas. No solo las tendré», le cortó ella. «Alejandro, una última pregunta. ¿Conoces a alguien que pueda investigar actividades financieras sospechosas en el sector inmobiliario?» Esta vez el silencio fue más largo. «Julia, me estás asustando. ¿Hay algo más que debas saber?» Ella cerró los ojos recordando fragmentos de conversaciones que había escuchado durante meses, sin prestarles atención. Javier hablando por teléfono en voz baja sobre facturas ajustadas y declaraciones modificadas. Marta riéndose sobre clientes que no necesitaban saber todos los detalles de sus transacciones. «Posiblemente. Te llamaré mañana con más detalles. Julia, sea lo que sea que estés planeando, tengo que irme, Alejandro. Gracias por todo». Colgó antes de que él pudiera responder y inmediatamente marcó otro número. Esta vez era Rocío Jiménez, una antigua compañera del hospital que ahora trabajaba como periodista de investigación para El País. «¿Rocío? Soy Julia Álvarez». «Julia, ¿qué tal la boda? ¿Ya eres una mujer casada?» «Todavía no. Rocío, necesito preguntarte algo».
¿Sigues investigando casos de corrupción en el sector inmobiliario? El tono de Rocío cambió inmediatamente. Sí, siempre. ¿Por qué? ¿Te interesaría una historia sobre un empresario que posiblemente está evadiendo impuestos y manipulando valoraciones de propiedades de lujo? Me interesaría mucho. ¿De quién estamos hablando? Julia respiró profundamente. De Javier Torres. Torres Inmobiliaria de Lujo. ¿Tu prometido? Julia, ¿qué está pasando? Te llamaré mañana con documentos. ¿Puedes estar preparada? Por supuesto, pero... Julia colgó y apagó el teléfono. Carmen la miraba con los ojos como platos. Julia, ¿qué acabas de hacer? He puesto en marcha algunas ruedas, respondió Julia guardando el móvil. Ahora, ayúdame a retocarte el maquillaje. Se me ha corrido un poco el rímel. Carmen se levantó automáticamente y comenzó a buscar en el neceser de maquillaje, pero sus manos temblaban. Julia, esto es una locura. Puedes parar todo ahora mismo. Podemos salir por la puerta trasera, podemos... No. Julia la detuvo con firmeza. Carmen, mírame. Su amiga levantó la vista, y Julia vio su propio reflejo en los ojos llorosos de Carmen. Ya no era la mujer ingenua que había entrado a esa sacristía. Era alguien completamente diferente. Carmen, ese hombre me ha humillado de la peor manera posible. Me ha mentido durante meses. Me ha traicionado con una mujer que consideraba mi amiga, y lo ha hecho mientras yo llevaba a su hijo en el vientre. Su voz se endurecía con cada palabra. Pero hay algo que Javier no sabe sobre mí. ¿Qué cosa? Julia sonrió, y esta vez la sonrisa era genuina, aunque fría como el hielo. Que cuando era niña, mi padre me enseñó a jugar al ajedrez, y la primera lección que aprendí fue que no puedes ganar una partida reaccionando a los movimientos de tu oponente. Tienes que anticiparte, planificar, y cuando llegue el momento exacto, dar jaque mate. Carmen tragó saliva. ¿Y cuándo es el momento exacto? Julia se miró una última vez en el espejo, ajustó su velo y recogió el buquet de peonías. En el exterior, las campanas habían comenzado a sonar señalando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Ahora mismo, Carmen. El momento exacto es ahora mismo. Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Era don Alfonso, radiante en su smoking. Princesa, es hora. Tu futuro esposo te está esperando. Julia se acercó a su padre y le tomó del brazo, sintiendo la fuerza y el amor incondicional que siempre había representado para ella. Papá, dijo suavemente, pase lo que pase en los próximos minutos, quiero que sepas que te amo, y que todo lo que voy a hacer es porque me enseñaste a nunca permitir que nadie me falte al respeto. Don Alfonso la miró con sorpresa, pero había algo en los ojos de su hija que le decía que no hiciera preguntas. Siempre estaré orgulloso de ti, Julia. Siempre. Mientras se dirigían hacia la puerta que daba a la nave principal, Julia pudo escuchar el murmullo expectante de 200 invitados, y en algún lugar al final del pasillo, la voz del padre Miguel comenzando las palabras que darían inicio a la ceremonia más memorable de Sevilla. Las puertas de roble macizo de la Catedral de Sevilla se abrieron con una solemnidad que hizo que todos los invitados se pusieran en pie. El órgano comenzó a entonar la marcha nupcial de Mendelssohn, sus notas graves reverberando entre las columnas góticas como un presagio. Julia apareció en el umbral del brazo de su padre, y un murmullo de admiración recorrió la nave. Incluso en su estado emocional actual, seguía siendo la novia más hermosa que muchos de los presentes habían visto jamás. El vestido de seda marfil se ondulaba con cada paso, el velo creaba una estela etérea tras ella, y su rostro irradiaba una serenidad que nadie podría haber imaginado que escondía una tormenta. Desde el altar, Javier Torres la observaba con una sonrisa que Julia ahora podía leer perfectamente. No era amor lo que veía en sus ojos, era satisfacción. La satisfacción de un hombre que creía haber conseguido exactamente lo que quería, una esposa respetable, para criar a su hijo, mientras mantenía a su verdadero amor como secreto. ¡Qué ingenuo!, pensó Julia, ajustando su agarre en el buquet, mientras avanzaba con pasos medidos por el interminable pasillo central. Los invitados eran un mar de rostros familiares, familiares de ambas familias, socios de negocio de Javier, compañeros del hospital donde Julia trabajaba, amigos de la universidad. Y allí, en la tercera fila del lado derecho, estaba Marta Ruiz, vestida con un elegante traje azul marino, sonriendo con la misma hipocresía que había perfeccionado durante meses.
Cuando los ojos de Julia se cruzaron con los de Marta, algo pasó entre ellas. Marta debió percibir algo diferente, algo peligroso, porque su sonrisa vaciló por un instante, pero Julia mantuvo su expresión serena. Incluso le dedicó un ligero asentimiento, como si estuviera saludando a una querida amiga. Porque eso es exactamente lo que ha sido, ¿verdad, Marta? Una querida amiga. A medida que se acercaba al altar, Julia comenzó a catalogar mentalmente a cada persona presente. Los socios de Javier, Fernando Morales, Luis Castilla y Roberto Silva, 3 hombres que habían construido sus fortunas junto a Javier en el sector inmobiliario de lujo. Se preguntaba cuántos de ellos estaban al tanto de las actividades menos legales de su prometido. Se preguntaba cuántos de ellos estarían dispuestos a salvarse cuando el barco comenzara a hundirse. En la primera fila, doña Mercedes Torres, la madre de Javier, la miraba con lágrimas de emoción en los ojos. Una mujer de clase alta que había acogido a Julia como a la hija que nunca tuvo. Julia sintió una punzada de dolor genuino al pensar en cómo se sentiría Mercedes cuando descubriera quién era realmente su hijo. Pero tú también has criado a un mentiroso, Mercedes. Y las mentiras tienen consecuencias. Su padre, don Alfonso, caminaba a su lado con el orgullo paterno brillando en cada línea de su rostro. De vez en cuando, le daba pequeños apretones en el brazo, gestos de apoyo que Julia agradeció más de lo que él podría imaginar, porque necesitaría toda la fuerza posible para lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegaron al altar, don Alfonso se detuvo y se giró hacia Javier. Era el momento tradicional en que el padre entrega a la novia, una costumbre que Julia siempre había encontrado arcaica, pero que ahora adquiría un significado completamente diferente. «Cuida de ella, hijo», dijo don Alfonso estrechando la mano de Javier. «Es lo más valioso que tengo en este mundo». «Lo prometo, don Alfonso», respondió Javier con una solemnidad que habría sido convincente si Julia no hubiera escuchado sus verdaderas intenciones 30 minutos antes. «La haré feliz por el resto de nuestras vidas». «Mentiroso», pensó Julia, manteniendo su sonrisa radiante mientras su padre le daba un beso en la frente y se retiraba a su asiento. Javier le ofreció su brazo y ella lo tomó, sintiendo la textura familiar de su smoking de diseño. Durante 3 años, ese contacto había sido su refugio, su zona de confort. Ahora se sentía como tocar a un extraño. «Estás preciosa», le susurró Javier al oído mientras se dirigían hacia el padre Miguel, que los esperaba con su sonrisa benévola. «Gracias», respondió Julia, su voz sonando perfectamente normal. «Tú también estás muy guapo». Y era cierto, Javier seguía siendo el mismo hombre atractivo que había conquistado su corazón. Alto, de complexión atlética mantenida con sesiones regulares en el gimnasio, cabello oscuro perfectamente peinado, y esos ojos verdes que una vez la habían hecho creer en los cuentos de hadas. Pero los cuentos de hadas no existen, ¿verdad, Javier? Solo existen los depredadores disfrazados de príncipes. El padre Miguel comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Su voz, entrenada durante décadas para llenar espacios enormes sin amplificación, resonaba con autoridad divina entre las piedras centenarias. «Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí, en la presencia de Dios, para unir a este hombre y esta mujer en santo matrimonio». Julia escuchaba las palabras como si vinieran de muy lejos. Su mente estaba dividida en múltiples niveles. Una parte seguía el ritual automáticamente, otra observaba cada reacción de Javier, y una tercera repasaba cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. Mientras el sacerdote hablaba sobre la santidad del matrimonio, Julia miró discretamente hacia la congregación. Carmen estaba en la segunda fila, con los ojos rojos pero tratando de mantener la compostura. Esperanza se había colocado estratégicamente cerca de una de las salidas laterales, probablemente por si necesitaba intervenir rápidamente. Y entonces, vio algo que la sorprendió. Alejandro Mendoza estaba sentado en una de las filas traseras. No había sido invitado a la boda, lo que significaba que había venido después de su llamada telefónica. En sus manos tenía un teléfono móvil, y Julia se dio cuenta de que estaba grabando discretamente la ceremonia. «Perfecto», pensó. «Las pruebas siempre son útiles». «Javier Torres», continuó el padre Miguel, «¿prometes amar y respetar a Julia, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida?» «Sí, prometo», respondió Javier,
mirando directamente a los ojos de Julia con una intensidad que una vez habría interpretado como amor profundo. Ahora sabía que era actuación, y él era muy bueno actuando. Julia Álvarez. El sacerdote se dirigió a ella. ¿Prometes amar y respetar a Javier, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Este era el momento en que podía decir no, dar media vuelta, y terminar con todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero Julia había aprendido algo importante en sus años como psicóloga. A veces, para sanar completamente una herida, primero hay que abrirla del todo. Sí, dijo con voz clara y firme. Prometo. La sonrisa de Javier se amplió, y Julia pudo ver el alivio en sus ojos. Creía que había ganado. Creía que lo había conseguido. Pobre idiota, pensó Julia. No tienes ni idea de lo que viene ahora. El padre Miguel sonrió benévolamente y levantó las manos. Si hay alguien presente que conozca alguna razón por la cual este hombre y esta mujer no deban unirse en matrimonio, que hable ahora, o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas conteniendo la respiración, el momento tradicional que en las bodas reales nunca pasa de ser una formalidad. Pero Julia sintió como una sonrisa genuina comenzaba a formarse en sus labios, porque había llegado su turno, y tenía muchísimas cosas que decir. El silencio en la catedral era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. 200 personas esperaban que el padre Miguel continuara con la ceremonia, pero Julia había alzado ligeramente una mano, el gesto universal de quien tiene algo que decir. Perdón, padre Miguel. Su voz resonó clara y serena por toda la nave. Yo sí tengo algo que decir. Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación como una onda expansiva. Javier la miró con confusión genuina, su sonrisa congelándose mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Julia, ¿qué? Comenzó a susurrar. Pero ella ya se había girado hacia la congregación, de cara a todos los invitados, con el bouquet aún en sus manos, y una sonrisa que era tan hermosa como terrible. Queridos familiares y amigos, comenzó, su voz de psicóloga entrenada para proyectarse sin esfuerzo. Gracias por acompañarnos en este día tan especial, un día que, según me dijeron, debería ser el más feliz de mi vida. Javier intentó tomarle el brazo, pero Julia se apartó suavemente, manteniendo su posición central entre el altar y la congregación. Julia, por favor, no sé qué te pasa, pero... Ella se giró hacia él con una sonrisa que hizo que la sangre se le helara en las venas. ¿No sabes qué me pasa, Javier? ¿En serio? Su voz seguía siendo dulce, pero había algo letal en su tono. Porque yo creo que sabes exactamente qué me pasa. El padre Miguel, completamente desconcertado por el giro de los eventos, intentó intervenir. Hija mía, quizás deberíamos... No, padre. Julia levantó una mano sin apartar la mirada de Javier. Creo que es importante que todos sepamos exactamente qué tipo de matrimonio estamos bendiciendo aquí hoy. Un silencio absoluto había caído sobre la catedral. Incluso los turistas que habían estado observando desde las naves laterales se habían detenido para presenciar el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Verán, continuó Julia, dirigiéndose nuevamente a los invitados. Hace aproximadamente 30 minutos, mientras esperaba en la sacristía para caminar hacia el altar donde juraríamos amarnos y respetarnos para siempre, escuché una conversación muy interesante. Javier palideció visiblemente. Marta, en la tercera fila, se había puesto rígida como una estatua. Una conversación entre mi prometido y una persona muy querida para ambos, alguien que ha cenado en nuestra mesa, que ha estado presente en nuestras celebraciones familiares, que incluso me felicitó cuando anunciamos que íbamos a tener un bebé. El murmullo de la congregación se intensificó. Carmen se había llevado las manos a la boca, y don Alfonso se había puesto de pie en su asiento, con el rostro lleno de confusión y creciente alarma. Julia, para. La voz de Javier sonaba desesperada. Estás embarazada, estás emocional. ¿Esto no es emocional? Julia se rió, un sonido cristalino que resonó por las bóvedas góticas. Tienes razón, Javier. Estoy muy emocional. Porque resulta que descubrir que el padre de tu hijo lleva manteniendo una relación con otra mujer desde antes de que concebieras a ese bebé, bueno, eso tiende a provocar emociones. Un grito ahogado resonó por toda la nave. Julia pudo ver cómo doña Mercedes se llevaba una mano al pecho, cómo los socios de Javier
Intercambiaban miradas de pánico, como algunos invitados comenzaban a susurrar entre ellos. «Esto es una locura». Javier intentó acercarse a ella. «Julia, no sé qué crees que escuchaste, pero…» «No crea, Javier. Sé». Su voz se endureció como acero templado. «Sé que le dijiste a Marta Ruiz que yo solo estoy aquí por el bebé. Sé que le prometiste que después de hoy, ella sería tu prioridad. Sé que le aseguraste que una vez casados podrían estar juntos todas las noches que quisieran». Marta se levantó bruscamente de su asiento, claramente intentando huir, pero la mirada gélida de Julia se fijó en ella como un foco. «Oh, no, Marta, no te vayas. Después de todo, tú también eres protagonista de esta historia». «Julia, yo…» Marta comenzó, pero su voz se quebró. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?» Julia se dirigió ahora directamente a Marta. «¿Que crees que has ganado algo? ¿Que crees que has conquistado a un hombre valioso? Pero déjame contarte algo sobre tu gran amor, Marta». Se giró hacia Javier, que había retrocedido hasta quedar prácticamente pegado al altar. «¿Le has contado a Marta sobre las facturas falsas, Javier? ¿Le has mencionado cómo manipulas las valoraciones de las propiedades para evadir impuestos? ¿Sabe ella que la empresa que tanto admira está construida sobre fraude fiscal?» El color desapareció completamente del rostro de Javier. Estás inventando cosas. Estás histérica». «¿Histérica?» Julia se rió nuevamente. «Javier, soy psicóloga. He trabajado con mentirosos patológicos durante años. Y déjame decirte algo. Tú ni siquiera eres bueno mintiendo». Se dirigió hacia su bolso que Carmen había traído discretamente hasta una de las bancas laterales y extrajo su teléfono móvil. «¿Sabéis qué hice después de escuchar vuestra romántica conversación? Llamé a algunos amigos. A Alejandro Mendoza, por ejemplo». Señaló hacia las filas traseras donde Alejandro levantó ligeramente la mano. «Mi abogado, que ahora sabe exactamente qué tipo de hombre eres». «Julia, basta». Javier intentó acercarse nuevamente, pero ella retrocedió. «También llamé a Rocío Jiménez del Departamento de Investigación de El País. Resulta que están muy interesados en una historia sobre corrupción inmobiliaria en Sevilla. ¿A que no adivinas de quién les hablé?» El pánico en los ojos de Javier era visible desde las últimas filas. Sus socios se habían puesto de pie, claramente preparándose para marcharse antes de que la situación empeorara. Y finalmente, Julia alzó su voz para que todos pudieran escucharla claramente. «Llamé a la agencia tributaria, porque resulta que cuando una psicóloga embarazada descubre que su prometido es un mentiroso y un estafador, tiende a recordar muchas conversaciones que antes había ignorado». Un silencio mortal cayó sobre la catedral. Julia podía ver cómo las piezas del rompecabezas se iban encajando en las mentes de los presentes. Las llamadas nocturnas, los viajes misteriosos, las reuniones de trabajo en horarios extraños. «Así que aquí está mi propuesta», continuó Julia, dirigiéndose directamente a Javier. «Tú querías una esposa que no viera más allá de su nariz, que fuera demasiado buena y demasiado confiada. Pues bien, acabas de conocer a la otra Julia Álvarez, la que no permite que nadie la humille, la que no se queda callada cuando descubre la verdad». Javier intentó hablar, pero ella le cortó con un gesto. «No he terminado». Su voz ahora resonaba con una autoridad que hacía que incluso el padre Miguel la escuchara en silencio. «Porque la parte más hermosa de todo esto es que mañana mismo, cuando salga en los periódicos que Javier Torres está siendo investigado por fraude fiscal, cuando sus clientes descubran que han estado pagando comisiones a una empresa criminal, cuando los bancos congelen sus cuentas, Marta, querida Marta, te quedarás exactamente con lo que te mereces». Se giró hacia Marta con una sonrisa radiante. Nada. El eco de esa palabra resonó en la catedral como una sentencia final, mientras 200 personas permanecían en silencio absoluto, siendo testigos de la destrucción más elegante que habían visto en sus vidas. El silencio que siguió a las palabras de Julia duró apenas 3 segundos, pero se sintieron como una eternidad. Entonces, como si alguien hubiera roto una presa, el caos estalló por toda la catedral. Doña Mercedes se desplomó en su asiento, sollozando sin control mientras don Alfonso corrió hacia ella para ofrecerle apoyo. Los 3 socios de Javier, Fernando, Luis y Roberto, se dirigieron rápidamente hacia las salidas laterales, con los rostros tensos y los teléfonos móviles ya en las manos, probablemente llamando a sus propios abogados. Marta seguía de pie en medio de la tercera fila, completamente pálida,
como si hubiera visto un fantasma. Las personas a su alrededor se habían apartado instintivamente, creando un círculo vacío a su alrededor como si la traición fuera contagiosa. Pero fue Javier quien proporcionó el espectáculo más patético. «¡Estás loca!», gritó señalando hacia Julia con una mano temblorosa. «Estás completamente loca. No puedes hacer esto». Su voz se había vuelto aguda, desesperada, todas las pretensiones de elegancia y control abandonadas por completo. El hombre que minutos antes había estado seguro de tenerlo todo bajo control, ahora parecía un animal acorralado. «¿Hacer qué, Javier?». Julia permaneció serena, incluso bajó ligeramente la voz, obligando a todos a esforzarse para escucharla. «¿Decir la verdad? ¿Exponer lo que realmente eres? Tú no entiendes nada». Javier se acercó a ella, pero Alejandro se había levantado de su asiento y avanzaba hacia el altar. «Los negocios son complicados, a veces hay que tomar decisiones difíciles». ¿Decisiones difíciles? Julia se rió con una frialdad que hizo que varios invitados se estremecieran. ¿Es así como llamas a robar a Hacienda? ¿A engañar a tus clientes? ¿A traicionarme mientras llevaba a tu hijo en el vientre? El padre Miguel, completamente abrumado por la situación, intentó recuperar algo de control. «Por favor, esto es una casa de Dios. Deberíamos...». «Padre», Julia se dirigió hacia él con respeto genuino, «le pido disculpas por convertir su catedral en el escenario de esto, pero creo que incluso Dios estaría de acuerdo en que la verdad debe salir a la luz». En ese momento, Marta finalmente encontró su voz. «Julia, tú no lo entiendes», gritó desde su posición entre las bancas. «Javier y yo nos amamos de verdad. Lo que tú tenías con él era solo... ¿Era solo qué?». Julia se giró hacia ella con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. ¿Una mentira? ¿Una actuación? ¿Una conveniente pantalla para que pudierais follar a mis espaldas? Un grito ahogado colectivo resonó por la nave. El lenguaje directo de Julia había roto la última barrera de decoro, llevando la situación a un nivel de crudeza que nadie había esperado. Carmen se había acercado discretamente al altar, claramente preocupada por el estado emocional de Julia, pero se detuvo cuando vio la expresión de su amiga. No había histeria, no había descontrol, solo una frialdad calculada que daba más miedo que cualquier explosión emocional. «Marta», continuó Julia caminando lentamente hacia donde estaba la otra mujer, «déjame explicarte algo sobre el amor verdadero. El amor verdadero no se construye sobre mentiras, no se alimenta de traiciones, y definitivamente no se celebra destruyendo la vida de una mujer embarazada». Marta retrocedió cuando Julia se acercó, tropezando ligeramente con el reclinatorio. «Lo que tú y Javier tenéis no es amor», Julia siguió avanzando. «Es lujuria, es egoísmo, es la emoción barata de hacer algo prohibido. Pero cuando se acaben los hoteles secretos, cuando ya no haya que esconderse, cuando tengáis que lidiar con la realidad de una relación construida sobre la traición, descubriréis que no tenéis absolutamente nada». «Eso no es verdad», Marta gritó, pero su voz sonaba hueca. «Nosotros planeábamos un futuro juntos». «¿Un futuro?». Julia se rió. «Marta, querida, no vas a tener ningún futuro con Javier, porque dentro de muy poco Javier no va a tener futuro con nadie». Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, las puertas principales de la catedral se abrieron con un estruendo. Dos figuras uniformadas entraron con paso firme, Inspector Vázquez y Inspector Morales de la Policía Nacional. El murmullo de la congregación se transformó en un rugido de confusión y alarma. Javier se quedó petrificado al ver a los policías, y Julia sintió una satisfacción profunda al darse cuenta de que sus llamadas telefónicas habían dado resultado más rápido de lo que había esperado. «Javier Torres», la voz del inspector Vázquez resonó por toda la nave. «Yo...». «Sí, soy yo», Javier apenas pudo susurrar. «Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas relacionadas con irregularidades fiscales en Torres Inmobiliaria de lujo». El color abandonó completamente el rostro de Javier. Se giró hacia Julia con una expresión de pánico absoluto. «Julia, por favor, esto puede arreglarse, ¿podemos hablar?». «No». Su voz cortó el aire como una navaja. «Ya no hay nada de qué hablar, Javier. Tuviste 3 años para hablar conmigo. Tuviste meses para ser honesto. Tuviste la oportunidad de contarme la verdad antes de traerme hasta este altar». Se acercó a él hasta quedar a pocos centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera escuchar sus siguientes palabras. «Pero elegiste humillarme.
Elegiste traicionarme. Elegiste jugar conmigo como si fuera una idiota. Su voz era apenas un susurro, pero cargado de una furia helada. Ahora vive con las consecuencias. Javier intentó tocarle el brazo una última vez, pero Julia se apartó como si su contacto la quemara. Señor Torres, el inspector Morales se acercó. Si pudiera acompañarnos. Esto es una venganza, Javier gritó, dirigiéndose a todos los presentes. Ella está haciendo esto por despecho. Las acusaciones son falsas. Julia se giró hacia la congregación una última vez. Los invito a todos a leer los periódicos mañana, dijo con una sonrisa serena, y a decidir por ustedes mismos quién está diciendo la verdad. Mientras los inspectores escoltaban a Javier hacia la salida, Marta intentó seguirlos, pero Julia la detuvo con una sola palabra. Marta. La mujer se giró, con lágrimas corriendo por las mejillas. ¿Qué? Julia se acercó a ella lentamente, sosteniendo aún el buquet de peonías blancas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se lo ofreció con una sonrisa dulce. Toma. Al final, tú eres la que se va a quedar con el novio. Marta miró las flores con horror como si fueran venenosas. Solo recuerda una cosa. Julia se inclinó para susurrarle al oído. Si es capaz de engañarme a mí, también es capaz de engañarte a ti. Y con esas palabras, se dirigió hacia la salida lateral de la catedral, dejando atrás a 200 invitados atónitos, un altar vacío y 2 vidas completamente destruidas. 3 días después, Julia se despertó en la cama de su antigua habitación en casa de sus padres, la misma donde había pasado su adolescencia, rodeada de recuerdos de una época en que el mundo parecía más simple. La luz dorada del amanecer sevillano se filtraba por las cortinas de encaje que su madre había cosido años atrás, creando patrones danzantes sobre las paredes color crema. Se llevó las manos al vientre, donde su bebé de 29 semanas se movía suavemente, como si también estuviera despertándose. Durante los últimos 3 días, había sentido como si estuviera observando su propia vida desde afuera, como si los eventos en la catedral hubieran sido una película que había visto, no algo que ella misma había orquestado. El silencio de la casa le resultaba extraño después de 3 años viviendo en el bullicioso ático de Javier en el centro de Sevilla. Aquí, en el barrio residencial de Los Remedios donde había crecido, solo se escuchaban los pájaros en el jardín de su madre y el sonido distante del tráfico matutino. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Julia? Era la voz de su madre, Carmen Ruiz. No la Carmen de su amiga, sino su madre, que llevaba el mismo nombre. Te he preparado el desayuno. Gracias, mamá. Bajo en un minuto. Julia se levantó lentamente, ajustándose la bata de seda que había sido uno de los muchos regalos caros que Javier le había dado durante su relación. Se miró en el espejo del tocador y apenas reconoció a la mujer que la observaba desde el cristal. Físicamente era la misma, pero había algo diferente en sus ojos, una dureza que no había estado allí una semana antes. ¿Vale la pena?, se preguntó, no por primera vez en los últimos días. Cuando llegó a la cocina, encontró a sus padres sentados a la mesa de desayuno, con varios periódicos desplegados ante ellos. El ABC, El País, El Correo de Andalucía, todos llevaban alguna versión de la misma historia en sus portadas. Escándalo en el altar. Empresario inmobiliario arrestado por fraude fiscal durante su propia boda. La venganza más elegante de Sevilla. Novia embarazada expone la traición de su prometido ante 200 invitados. Torres inmobiliaria bajo investigación. La traición, que destapó una red de corrupción. Su padre, don Alfonso, levantó la vista cuando ella entró. Hija, ¿cómo te sientes? Era una pregunta simple, pero Julia se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. ¿Cómo se sentía? Aliviada, furiosa, triste, victoriosa, vacía, todo al mismo tiempo. No lo sé, papá. Se sentó en su silla habitual, la misma donde había desayunado durante 18 años antes de irse a la universidad. Creo que aún estoy procesándolo. Su madre le sirvió café descafeinado y tostadas con mermelada de naranja amarga, el mismo desayuno que había tomado miles de veces en esa cocina. Rocío Jiménez ha llamado esta mañana, dijo Carmen madre, sentándose frente a ella. Quiere hacerte una entrevista para su artículo de seguimiento. Julia asintió. Sabía que tendría que enfrentar a los medios eventualmente.
La historia había capturado la imaginación del público español. La novia embarazada que había convertido su propia boda en un tribunal de justicia. ¿Han dicho algo sobre él? Preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Don Alfonso suspiró y desplegó una de las secciones interiores del país. Está en prisión provisional, sin fianza. Al parecer, cuando comenzaron a investigar, encontraron mucho más de lo que esperaban. Julia sintió una punzada extraña. No era exactamente satisfacción, tampoco era arrepentimiento. Era algo más complejo, más adulto. ¿Y la empresa? Cerrada temporalmente, respondió su madre. Los empleados han sido despedidos. Los clientes están demandando para recuperar sus inversiones. Empleados inocentes que han perdido sus trabajos por culpa de Javier, pensó Julia, pero también por culpa mía. Era el primer pensamiento realmente doloroso que había tenido desde la catedral. Hasta ese momento, había estado tan centrada en la traición y la injusticia que había sufrido, que no había considerado completamente las ondas expansivas de su venganza. Julia, su padre la miró con seriedad. ¿Estás segura de que hiciste lo correcto? La pregunta que había estado evitando durante 3 días finalmente había sido verbalizada. Julia se llevó las manos al vientre, sintiendo el movimiento constante de su bebé. Papá, ese hombre me traicionó de la peor manera posible. Me humilló, me mintió, planificó usar nuestra boda como una fachada para continuar con su aventura. ¿Debería haberme quedado callada? ¿Debería haber fingido que no sabía nada? No estoy diciéndote que debías quedarte callada. Don Alfonso eligió sus palabras cuidadosamente. Pero quizás podrías haber manejado las cosas de manera más privada. ¿Privada? Julia sintió un destello de la furia fría que había sentido en la catedral. Papá, él hizo públicos sus votos de fidelidad sabiendo que eran mentira. ¿Por qué debería yo manejar privadamente la exposición de esa mentira? Su madre intervino suavemente. Cariño, tu padre solo está preocupado por ti, por cómo esto va a afectarte a largo plazo, por cómo va a afectar al bebé. El bebé. Siempre volvían al bebé. Julia se dio cuenta de que durante 3 días había estado tan absorta en las consecuencias de la traición que apenas había pensado en el hecho de que estaba criando al hijo de Javier, un hombre que ahora probablemente pasaría varios años en prisión. El bebé estará bien, dijo finalmente. Será criado por una madre que le enseñará que las acciones tienen consecuencias, que la verdad importa, y que nadie, sin importar cuánto los ames, tiene derecho a humillarte. El teléfono móvil de Julia vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carmen, su amiga Carmen. Julia, he estado pensando mucho en estos días. Sé que estás enfadada conmigo por no habértelo dicho antes, pero quiero que sepas que admiro lo que hiciste. Ojalá yo hubiera tenido tu valor. ¿Podemos hablar? Julia leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Carmen, no estoy enfadada contigo. Estoy enfadada conmigo misma por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Ven cuando quieras. Te necesito. Su madre había estado observando su intercambio de mensajes. ¿Era Carmen? Sí. Viene para acá. Me alegro. Carmen madre sonrió. Necesitas a tus amigos ahora más que nunca. Julia terminó su desayuno en silencio, procesando las emociones contradictorias que se arremolinaban en su interior. Por un lado, sabía que había hecho lo correcto. Javier era un criminal, un mentiroso, un traidor. Merecía todo lo que le había pasado. Pero por otro lado, comenzaba a entender que la venganza, por muy justificada que fuera, tenía un precio emocional que ella apenas estaba comenzando a pagar. Cuando se levantó de la mesa, su padre la detuvo con una mano suave en el brazo. Julia, sea lo que sea que sientes ahora, sea lo que sea que venga después, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no de lo que hiciste en la catedral, necesariamente, sino de la mujer en que te has convertido, una mujer que no permite que nadie la pisotee. Julia sintió lágrimas en los ojos por primera vez desde la ceremonia. Gracias, papá. Pero ahora, continuó don Alfonso, ahora tienes que aprender a vivir con las consecuencias de tu fuerza. Y eso, hija mía, a veces es más difícil que encontrar esa fuerza en primer lugar. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Julia se preguntó si su padre tenía razón, si la parte más difícil de su historia apenas estaba comenzando. 2 meses después, la consulta de psicología infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío nunca había estado tan silenciosa como ese martes por la tarde.
Julia terminaba de organizar los expedientes de sus últimos pacientes del día, sus manos moviéndose con la eficiencia de alguien que había encontrado nuevamente su ritmo profesional. A las 35 semanas de embarazo, su vientre había crecido considerablemente, pero también había algo diferente en toda su postura. Caminaba con una seguridad que no había tenido antes, una confianza nacida no de la ingenuidad, sino de la experiencia dolorosa. Dr. Sebastián Moreno, el jefe del departamento de psicología, asomó la cabeza por la puerta de su consulta. «Julia, ¿tienes un momento?» «Por supuesto». Ella cerró el último expediente y se giró hacia él. Sebastián entró completamente, cerrando la puerta tras de sí. Era un hombre de 50 años con canas prematuras y una expresión perpetuamente preocupada, que había desarrollado después de 2 décadas, tratando con casos difíciles de menores. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose en la silla frente al escritorio de Julia. Era una pregunta que le hacían constantemente, pero viniendo de Sebastián tenía un peso diferente. Él no preguntaba por cortesía, preguntaba como el psicólogo experimentado que era. «Mejor cada día», respondió Julia honestamente. «Al principio pensé que volver al trabajo tan pronto sería una distracción, pero resulta que era exactamente lo que necesitaba. ¿Y emocionalmente?». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Sé que estos últimos meses han sido intensos». Julia sonrió, una sonrisa que había aprendido a diferenciar de las sonrisas automáticas que daba para tranquilizar a otros. «Sebastián, ¿sabes cuál ha sido la parte más sorprendente de todo esto? Dime, que no me arrepiento». Se llevó las manos al vientre. «Durante semanas pensé que en algún momento me sentiría culpable, que me arrepentiría de haber destruido la vida de Javier de manera tan pública, pero no ha pasado». «¿Y eso te preocupa?». Julia reflexionó durante unos segundos antes de responder. «Al principio sí. Pensaba que quizás me había vuelto cruel, que había perdido mi capacidad de empatía, pero después me di cuenta de algo. No me arrepiento porque hice exactamente lo que le aconsejaría a cualquier paciente en mi situación. Enfrenté la verdad, defendí mi dignidad y protegí a mi hijo de crecer en una casa construida sobre mentiras». Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era Carmen, que ahora la visitaba en el hospital al menos 2 veces por semana. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó asomando la cabeza. «Para nada». Sebastián se levantó. «Justamente terminábamos. Julia, piénsalo y me dices, ¿vale?». Cuando el doctor se fue, Carmen entró completamente, cargando una bolsa de la pastelería La Campana. «Te he traído churros», anunció. «Sé que el bebé los está pidiendo a gritos». Julia se rió. Era cierto. Durante las últimas semanas había desarrollado un antojo insaciable por los churros con chocolate de La Campana, la pastelería más antigua de Sevilla. «¿De qué querías que lo pensaras?», preguntó Carmen mientras desenvolvía los churros. «Me ha ofrecido dirigir un programa nuevo, terapia familiar para casos de trauma por traición o divorcio conflictivo». Julia tomó uno de los churros. «Sería perfecto para mí, considerando mi experiencia reciente». Carmen la observó con atención. Pero significa más responsabilidad, más horas, más presión. Y dentro de pocas semanas seré madre soltera. No sé si puedo manejar todo al mismo tiempo». «Julia». Carmen se sentó en el borde del escritorio. «Hace 2 meses te enfrentaste a un hombre que te había traicionado delante de 200 personas. Lo expusiste como criminal y caminaste fuera de esa catedral con la cabeza en alto. ¿En serio crees que no puedes manejar un programa de trabajo?». Julia consideró las palabras de su amiga. Tenía razón, por supuesto. Había pasado por lo peor que podría imaginar y había salido más fuerte. «Además», continuó Carmen, «¿qué mejor terapeuta para casos de traición que alguien que ha vivido la traición y ha encontrado la manera de superarla?». «Tienes razón». Julia sonrió. «Como siempre». «No siempre». Carmen se puso seria. «Recuerda que yo sabía lo de Javier y no te lo dije». Era un tema que habían discutido varias veces en los últimos 2 meses. Al principio, Julia había sentido resentimiento hacia Carmen por no haberle contado la verdad, pero con el tiempo había llegado a entender que su amiga había estado en una posición imposible. «Carmen, ya hemos hablado de esto, no te culpo por eso. De hecho, creo que fue mejor así». «¿Por qué?». «Porque si me lo hubieras dicho, probablemente habría confrontado a Javier en privado. Habría intentado arreglar las cosas. Habría hecho terapia de pareja. Habría dado segunda oportunidades». Julia se tocó el vientre.
y nunca habría descubierto que también era un criminal. Habría criado a mi hijo con un hombre que tarde o temprano habría acabado en prisión de todas formas. Carmen asintió lentamente. ¿Sabes algo de él?, preguntó con cuidado. Julia había estado esperando esa pregunta. Durante 2 meses había evitado cualquier información sobre Javier, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar esa realidad. Su abogado me ha contactado, admitió. Quiere que declare a su favor, que diga que las acusaciones fiscales fueron solo una venganza sin fundamento. ¿Y qué le dijiste? Que voy a declarar, pero no a su favor. Julia tomó otro churro. Voy a contar exactamente lo que escuché. Las conversaciones que presencié durante años sin entender su significado. Si eso lo hunde más, es problema suyo. En ese momento, el teléfono del escritorio sonó. Era la recepción. Doctora Álvarez, tiene una visita. Dice que es urgente. ¿Quién es? Una tal Marta Ruiz. Julia sintió como si le hubieran echado agua fría por la espalda. Carmen, que había escuchado el nombre, se puso tensa inmediatamente. Dile que suba, dijo Julia finalmente. ¿Estás segura?, preguntó Carmen. Completamente. Es hora de cerrar todos los círculos. 5 minutos después, Marta apareció en la puerta de la consulta. El contraste con la mujer elegante y segura que había sido la amante secreta de Javier era brutal. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque limpia, había perdido toda elegancia. «Hola, Julia», dijo con voz insegura. «Marta». Julia no se levantó de su silla. «¿Qué quieres?» Necesitaba hablar contigo». «¿Sobre qué?» Marta miró a Carmen, claramente incómoda con la presencia de una tercera persona. «Es privado». Carmen se queda. Julia fue inflexible. «Sea lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo delante de ella». Marta respiró profundamente y se acercó al escritorio. Javier me ha culpado de todo. Le dice a todo el mundo que yo lo seduje, que lo chantajeé, que las irregularidades fiscales fueron idea mía para conseguir más comisiones». Julia la observó sin expresión. ¿Y? «Y no es verdad». Marta alzó la voz. Yo solo me enamoré de él. Fue él quien me dijo que tú no significabas nada, que solo te había pedido matrimonio por el bebé. Fue él quien me prometió que dejaría todo por mí». «Marta». Julia se inclinó hacia adelante. «¿Vienes aquí esperando que sienta lástima por ti?» «Vengo aquí esperando que me ayudes a decir la verdad sobre él». Julia se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando a la mujer que había contribuido a destruir su vida. «¿Sabes qué, Marta? Tienes razón. Javier es un mentiroso manipulador que probablemente te dijo exactamente lo que querías escuchar. Pero hay una diferencia entre tú y yo». «¿Cuál?» «Yo era su prometida. Era la madre de su hijo. Tenía derecho a su fidelidad. Tú sabías que él estaba comprometido conmigo y elegiste por seguir la relación de todas formas». Julia se levantó lentamente. «Así que no, Marta. No voy a ayudarte. Vas a tener que vivir con las consecuencias de tus elecciones, igual que yo he tenido que vivir con las mías». Marta se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego asintió lentamente y se dirigió hacia la puerta. Julia se detuvo antes de salir. «Por lo que vale, lo siento». «Lo sé», respondió Julia. «Pero lo siento no deshace el daño. Solo te hace sentir mejor a ti». Cuando Marta se fue, Julia se sentó nuevamente y sintió como una última pieza del rompecabezas se colocaba en su lugar. Ya no quedaban cabos sueltos, ya no quedaban confrontaciones pendientes. Solo quedaba el futuro. Y por primera vez en meses, ese futuro se veía lleno de posibilidades. 6 meses después, el llanto suave del bebé despertó a Julia en la madrugada sevillana. Eran las 5 de la mañana, y los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por las cortinas del apartamento que había alquilado en el barrio de Santa Cruz, a solo 10 minutos caminando del hospital. «Ya voy, pequeño», susurró, levantándose de la cama con la agilidad que había recuperado después del parto. Diego Alfonso Álvarez había decidido que su hijo llevaría solo su apellido y el nombre de su abuelo. Tenía ya 3 meses y los ojos más expresivos que Julia había visto jamás. Cuando lo tomó en brazos, el bebé se calmó inmediatamente, como si reconociera que estaba exactamente donde tenía que estar. Mientras lo amamantaba en la mecedora que sus padres le habían regalado, Julia observó su nuevo hogar. Era pequeño pero acogedor. 2 dormitorios, una sala luminosa con ventanas que daban a un pequeño patio andaluz
y una cocina donde había aprendido a cocinar para una persona después de años de preparar comidas para dos. Las paredes estaban decoradas con fotografías que contaban la historia de su nueva vida. Diego en el hospital el día de su nacimiento, rodeado por los abuelos que lo adoraban. Julia recibiendo el premio por excelencia en psicología infantil que le había otorgado el Colegio de Psicólogos de Andalucía. Carmen, sosteniendo a Diego mientras Julia firmaba el contrato para dirigir el nuevo programa de terapia familiar del hospital. No había ni una sola fotografía de Javier. Después de alimentar a Diego y conseguir que se volviera a dormir, Julia se preparó un café y se sentó en su pequeño balcón, desde donde podía ver las torres de la catedral iluminadas por las primeras luces del amanecer. Era martes, lo que significaba que tenía una agenda completa en el hospital, 4 sesiones de terapia familiar, una reunión con el equipo del nuevo programa, y la entrevista final para el artículo de seguimiento que Rocío Jiménez estaba preparando para el primer aniversario de La boda que nunca fue, como había empezado a llamarla la prensa local. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro Mendoza. Julia, el juicio de Javier está programado para el próximo mes. ¿Sigues dispuesta a testificar? Ella respondió inmediatamente. Por supuesto, ya tengo preparada mi declaración. Durante los últimos meses, Julia había tenido que testificar en varias ocasiones como parte de la investigación fiscal contra Javier. Cada vez se había sentido más segura, más clara sobre su papel en toda la historia. No era venganza lo que la motivaba ahora, era justicia. Otro mensaje llegó esta vez de Carmen. ¿Lista para la entrevista de hoy? Rocío quiere hacer algunas fotos contigo y Diego para el artículo. Lista. Ven cuando quieras. Tengo café fresco. 1 hora después, Carmen llegó con Rocío y un fotógrafo discreto que había prometido tomar solo las imágenes que Julia autorizara. ¿Cómo te sientes al hablar de todo esto casi 1 año después? Preguntó Rocío, grabando la conversación en su teléfono con el permiso de Julia. Julia ajustó a Diego en su regazo y reflexionó sobre la pregunta. Me siento completa, dijo finalmente. Durante años, sin darme cuenta, viví una vida que no era realmente mía. Era la novia de Javier, la futura esposa de Javier, la madre del hijo de Javier. Mi identidad estaba definida por mi relación con él. ¿Y ahora? Ahora soy Julia Álvarez. Soy psicóloga, soy madre, soy directora de un programa que está ayudando a decenas de familias. Soy una mujer que tomó las decisiones más difíciles de su vida y aprendió a vivir con las consecuencias. Rocío asintió, tomando notas. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste las cosas? ¿De haber expuesto todo tan públicamente? Julia había anticipado esta pregunta y había pensado mucho en la respuesta. Rocío, creo que muchas mujeres en mi situación han guardado silencio por vergüenza, por miedo al qué dirán, por la idea de que los problemas privados deben resolverse en privado. Pero ¿sabes qué? Mi silencio no habría protegido a nadie excepto a Javier. No habría evitado que siguiera estafando a sus clientes. No habría detenido sus actividades ilegales. Y definitivamente no habría impedido que siguiera traicionándome. ¿Has sabido algo de él recientemente? Su abogado ha intentado contactarme varias veces para conseguir que retire mi testimonio o que declare a su favor. Dice que Javier está arrepentido y que quiere compensar el daño. Julia se rió suavemente. Pero el arrepentimiento después de ser descubierto no es arrepentimiento real. Es simplemente miedo a las consecuencias. El fotógrafo pidió permiso para tomar algunas fotos de Julia con Diego en el balcón, con la catedral de fondo. Mientras posaba con su hijo, Julia recordó el día en que había caminado por ese mismo pasillo central, vestida de novia, creyendo que se dirigía hacia su felicidad. ¿Crees que podrás confiar en alguien otra vez?, preguntó Rocío. Era la pregunta más difícil, y Julia se tomó su tiempo para responder. He aprendido algo importante, Rocío. El problema no era que confiara en Javier. El problema era que había dejado de confiar en mí misma. Durante años ignoré mis instintos, racionalicé comportamientos extraños, encontré excusas para cosas que no tenían excusa. La próxima vez que esté en una relación, si es que hay una próxima vez, confiaré en mí misma primero. Después de que Rocío y el fotógrafo se fueran, Julia y Carmen se quedaron en el balcón, viendo cómo Diego dormía plácidamente en su cochecito. ¿De verdad crees que habrá una próxima vez?, preguntó Carmen. ¿Con alguien más? Julia miró hacia la catedral,
donde había vivido uno de los momentos más dolorosos y más poderosos de su vida. No lo sé, Carmen, y por primera vez en mi vida adulta, estoy completamente cómoda con no saberlo. Durante años mi felicidad dependía de tener a alguien a mi lado. Ahora he descubierto que puedo ser feliz yo sola, con mi hijo, con mi trabajo, con mi familia y mis amigos. ¿Y si aparece alguien? Si aparece alguien que añada valor a la vida que ya he construido, alguien que respete la mujer en que me he convertido, alguien que entienda que Diego y yo somos un paquete completo, entonces quizás. Pero no voy a buscar a nadie para llenar un vacío, porque ya no tengo vacíos que llenar. Carmen sonrió y le dio un abrazo. Me alegro mucho de que hayas encontrado tu fuerza, Julia. No la encontré, Carmen. Julia miró a su hijo durmiendo. Siempre estuvo ahí. Solo tuve que aprender a usarla. Esa tarde, mientras preparaba la cena para ella sola, una costumbre que había aprendido a disfrutar, Julia recibió una llamada de Sebastián. Julia, tengo una propuesta que hacerte. Te escucho. El Instituto Andaluz de la Mujer quiere que des una charla sobre superación personal, después de la traición de pareja. Sería parte de un programa más amplio sobre empoderamiento femenino. Julia sonrió mientras removía la pasta que estaba cocinando. ¿Cuándo? El próximo mes, justo después del juicio de Javier. Perfecto, dijo Julia. Será el cierre perfecto de esta etapa. Cuando colgó, se quedó de pie en su pequeña cocina, escuchando los sonidos de Diego despertándose de su siesta vespertina. En unos minutos tendría que alimentarlo, bañarlo, jugar con él, y luego acostarlo para la noche. Era una rutina que había aprendido a manejar sola y que le daba una satisfacción profunda. Se acercó a la ventana y miró hacia la catedral una vez más. Mañana haría exactamente un año desde aquella mañana cuando se había despertado, creyendo que se casaría con el amor de su vida. Mañana haría un año desde que descubrió que el amor de su vida era una mentira. Pero también mañana haría un año desde que encontró su propia fuerza, su propia voz, su propia capacidad de defender lo que era correcto. Diego, le dijo a su hijo mientras lo tomaba en brazos, algún día te contaré esta historia. Te contaré cómo tu mamá aprendió que a veces las cosas más terribles que nos pasan son en realidad las que nos llevan hacia donde realmente necesitábamos estar. Y mientras miraba hacia el futuro, Julia Álvarez se dio cuenta de que por primera vez en su vida no necesitaba saber qué vendría después, porque finalmente había aprendido a confiar en sí misma para enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera por delante. 2 años después, la sala de conferencias del Instituto Andaluz de la Mujer estaba completamente llena. Más de 300 mujeres de todas las edades habían venido a escuchar la charla de Julia Álvarez, la psicóloga que se había convertido en símbolo de resistencia y dignidad femenina en toda España. Julia subió al estrado llevando a Diego, que ahora tenía 2 años y medio, de la mano. El niño, con sus rizos castaños y sus ojos inteligentes, se sentó obedientemente en una silla especial que habían preparado para él, rodeado de libros de colorear y juguetes silenciosos. Buenos días, comenzó Julia, su voz resonando clara y segura por todo el auditorio. Me llamo Julia Álvarez y hace exactamente 2 años y 3 meses, mi vida cambió para siempre. Un silencio expectante llenó la sala. Hace 2 años, descubrí que el hombre con quien pensaba casarme, el padre de mi hijo, me había estado traicionando durante meses. Descubrí que era un criminal, un mentiroso, y que había planeado usar nuestra boda como fachada para continuar con su doble vida. Miró hacia Diego, que la observaba con adoración desde su sillita. Ese día, en la Catedral de Sevilla, delante de 200 personas, tomé la decisión más difícil y más importante de mi vida. Elegí la verdad por encima de la comodidad, la dignidad por encima del silencio, y mi valor propio por encima del miedo al qué dirán. Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Pero no estoy aquí para hablaros de venganza, ni de cómo humillar a quien os ha hecho daño. Estoy aquí para hablaros de algo mucho más poderoso. Estoy aquí para hablaros de la fuerza que ya tenéis dentro de vosotras, y que quizás, como me pasó a mí, habéis olvidado que existe. Julia comenzó a caminar lentamente por el estrado, su voz adquiriendo la cadencia de alguien que ha encontrado su verdadera vocación. Durante años, definí mi valor por mi relación. Era la novia de alguien, la futura esposa de alguien, la madre del hijo de alguien.
Mi identidad dependía completamente de otra persona, y cuando esa persona me traicionó, pensé que mi mundo se había acabado. Se detuvo frente al público y sonrió, pero resulta que mi mundo no se había acabado. Resulta que mi mundo apenas estaba comenzando. Las mujeres en el auditorio se inclinaron hacia adelante, completamente absortas en sus palabras. Hoy dirijo el programa de apoyo familiar más exitoso de Andalucía. Hoy soy madre soltera de un niño extraordinario que está aprendiendo que las mujeres fuertes crían hijos fuertes. Hoy vivo en un apartamento que elegí yo, conduzco un coche que pagué yo, y tomo decisiones basadas únicamente en lo que es mejor para mí y para mi hijo. Diego aplaudió desde su silla haciendo reír a todo el auditorio. ¿Y sabéis qué es lo más increíble de todo? Que soy más feliz ahora, viviendo mi vida auténtica, que lo que nunca fui viviendo una mentira cómoda. Una mujer joven levantó la mano desde el público. Julia, ¿cómo encontraste el valor para hacer lo que hiciste? Yo estoy en una situación similar y tengo tanto miedo. Julia se acercó al borde del estrado, estableciendo una conexión directa con la mujer. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que encontré mi valor? No fue cuando descubrí la traición. No fue cuando decidí exponerlo públicamente. Fue cuando me miré al espejo y me pregunté, ¿qué tipo de madre quiero ser? ¿Quiero criar a mi hijo en una casa donde las mentiras son aceptables? ¿Quiero enseñarle que el amor significa permitir que te humillen? La sala estaba en completo silencio. Ese día entendí que defender mi dignidad no era solo por mí, era por él. Señaló hacia Diego. Era para enseñarle que las personas que nos aman nos respetan, que la verdad siempre es mejor que una mentira cómoda, y que ningún amor vale la pena si viene al precio de tu autoestima. Otra mujer levantó la mano. ¿Pero no tuviste miedo de quedarte sola? ¿De que nadie más te quisiera después de lo que hiciste? Julia sonrió con una sabiduría que había costado lágrimas y noches de insomnio ganar. Os voy a contar un secreto. Estar sola no es lo mismo que estar lonely. Yo estuve sola durante meses después de todo lo que pasó, pero no me sentí lonely ni un solo día. ¿Sabéis por qué? Porque finalmente estaba acompañada de la persona más importante, de mí misma. El aplauso que siguió fue espontáneo y prolongado. Y en cuanto a si alguien más me querría, Julia hizo una pausa dramática. Hace 6 meses conocí a alguien, un pediatra del hospital, divorciado, padre de una niña de 5 años. Alguien que me conocía por mi trabajo, que sabía toda mi historia, que respeta a la mujer en que me he convertido. Un «oh» colectivo llenó la sala. ¿Y sabéis qué fue lo primero que me dijo cuando empezamos a salir? Julia, me enamoro de ti porque eres exactamente el tipo de mujer que quiero que mi hija llegue a ser. Fuerte, honesta, y que nunca permite que nadie la trate mal. Las lágrimas corrían por las mejillas de muchas mujeres en el auditorio. Así que aquí está mi mensaje para todas vosotras. Julia alzó la voz llenando cada rincón de la sala. Vuestra fuerza no os hará menos amables. Vuestra honestidad no os hará menos deseables. Vuestra dignidad no os hará menos merecedoras de amor. Se dirigió hacia Diego y lo tomó en brazos. Al contrario, cuando aprendéis a amaros y respetaros a vosotras mismas, atraéis a personas que también os aman y os respetan. Cuando dejáis de aceptar migajas, el universo os trae banquetes. Diego le dio un beso en la mejilla, provocando suspiros emocionados en toda la sala. Por último, quiero que recordéis esto. Cada una de vosotras tiene dentro una Julia que está esperando su momento. Una mujer que no acepta mentiras, que no tolera la falta de respeto, que es capaz de tomar las decisiones más difíciles cuando es necesario. Miró directamente hacia las cámaras que estaban grabando para televisión. No esperéis a que os traicionen para encontrar esa fuerza. No esperéis a que alguien os humille para defender vuestra dignidad. Encontradla ahora, usadla ahora, y vivid la vida auténtica que os merecéis ahora. El aplauso final fue atronador. Mujeres de pie, llorando, aplaudiendo, sintiéndose inspiradas y empoderadas. Mientras Julia abandonaba el estrado con Diego en brazos, una periodista la interceptó para una última pregunta. Julia, si pudieras hablar con la mujer que eras hace 2 años, la que estaba a punto de casarse sin saber lo que le esperaba, ¿qué le dirías? Julia se detuvo, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Le diría, Julia, lo que viene va a dolerte más de lo que puedes imaginar, pero también va a liberarte más de lo que puedes soñar. Va a destruir la vida que creías querer,
pero va a darte la vida que realmente necesitas. Y al final, cuando mires hacia atrás, vas a estar agradecida, porque las mejores versiones de nosotras mismas no nacen de la comodidad, nacen de la supervivencia, no nacen de la facilidad, nacen de la fuerza. Y con esas palabras, Julia Álvarez salió del instituto, llevando en brazos a su hijo, y en el corazón, la certeza absoluta de que había encontrado exactamente el lugar donde siempre había pertenecido, en su propia vida, vivida en sus propios términos, sin disculparse por ser exactamente quien estaba destinada a ser. ¿Tendrías el valor de defender tu dignidad aunque eso significara perderlo todo? ¿Serías capaz de elegir una verdad dolorosa por encima de una mentira cómoda? Vuestra participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.